Entonces, notamos que el pueblo principalmente no traía sus propios sacrificios, aunque hubo ocasiones en que lo hicieron, pero los sacrificios principales eran ofrecidos en el día de la expiación por el sumo sacerdote. Ahora hemos visto que el autor de Hebreos ve en Jesús a un sacerdote que es único. Notamos que en este Salmo 110 se atribuyen dos cosas a aquel de quien se habla. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hará de la tierra el estrado de sus pies. Aquí hay una promesa de realeza que el Padre da al Hijo. Pero en solo un par de líneas más adelante dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en este salmo mesiánico del Antiguo Testamento, el Mesías es prometido en ambos sentidos, como rey y como sacerdote. Ahora, y de nuevo, vemos que el autor de Hebreos trabaja el punto de que el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio más alto que el sacerdocio que era el sacerdocio ordinario establecido con Aarón y la tribu de los levitas, porque su sacerdocio se remonta antes de Aarón y Leví al de este misterioso personaje Melquisedec. Y nos damos cuenta de nuevo cómo el autor de Hebreos sustenta su caso de la superioridad del sacerdocio de Melquisedec, ya que Abraham está subordinado a Melquisedec y Abraham es superior a Leví, y si Abraham es superior a Leví y Leví está subordinado a Abraham y Abraham está subordinado a Melquisedec, entonces quod era demonstratum, Leví está subordinado a Melquisedec. Ahora, todo este argumento aquí en hebreo se hace necesario debido al linaje de Jesús. Para ser rey y cumplir la profecía del Antiguo Testamento del reino de Dios, el rey tenía que venir de la tribu de Judá. Y David, por supuesto, era de la tribu de Judá. Y Jesús era de la tribu de Judá, siendo de la casa y de la familia en la línea y el linaje de David. Entonces no había duda acerca de sus calificaciones tribales y credenciales para ser rey. Pero de nuevo, en el sacerdocio regular, el sacerdocio estaba restringido a la tribu de Leví. Y Jesús obviamente no puede ser tanto de la tribu de Judá y de la tribu de Leví. Entonces el autor de Hebreos nos dice que su sacerdocio cumple este pasaje. Se puede ver porque el Salmo 110 es tan importante, porque en este Salmo se declara que el Mesías sería sacerdote y que no sería un sacerdote levítico, que sería un sacerdote de un orden diferente, de hecho, de un orden superior, a saber, de la orden de Melquisedec. Y ese sacerdocio superior se manifiesta no solo en la perfección moral de Jesús, quien no tiene que hacer ningún sacrificio por su propio pecado antes de entrar en el templo. En el Antiguo Testamento, como hemos visto, en el día de expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por su propio pecado antes de poder hacer el sacrificio en nombre del pueblo. Además, su sacrificio tenía que repetirse anualmente. Además, cuando el sumo sacerdote moría, era sucedido por otro. Y lo que el autor de Hebreos nos dice con respecto a la superioridad del sacerdocio de Cristo es que, en primer lugar, no tiene que hacer sacrificios por su propio pecado porque está sin pecado. En segundo lugar, no tiene que repetir su sacrificio. El sacrificio que ofrece se ofrece por una vez y para siempre. En tercer lugar, el sacrificio que ofrece no es el de ovejas y cabras, como la Escritura nos dice que la sangre de las ovejas y toros y cabras no quitarán el pecado. El sacrificio que Cristo ofrece es el sacrificio de sí mismo. Y Él no muere para ser reemplazado por un sucesor, sino que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
continuando su obra mediadora hasta este momento, no ofreciendo continuamente sacrificios para satisfacer la justicia de Dios, sino intercediendo por su pueblo todos los días en el templo celestial, en el lugar santísimo celestial. Y tal como vimos hace un momento que en el caso de la función del profeta, que Cristo es tanto el sujeto como el objeto de la profecía, entonces con respecto a la función del sacerdote, es el sujeto y el objeto del sacerdocio. Porque no solo él como sacerdote ofrece el sacrificio subjetivamente, sino que el sacrificio que ofrece objetivamente es su propia persona. Entonces, Él es el sacerdote perfecto y perfecto intermediario ahora y para siempre. Entonces, finalmente, el tercer oficio que encontramos aquí, que también se indica en el Salmo 110 al principio, donde dice, oh Señor, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, es el oficio de rey. Ahora, tal vez les cueste pensar en el oficio de rey bíblicamente como el de un mediador. Pero si volvemos a las raíces del Antiguo Testamento, es muy importante que entendamos que si alguna vez vemos una manifestación del derecho divino de los reyes, lo vemos en el Antiguo Testamento, porque el rey de Israel no es autónomo. Él no tiene autoridad absoluta investida en sí mismo, sino que recibe su oficio de parte de Dios y está llamado a ejercer una vicerregencia, repito, una vicerregencia que debe manifestar la justicia y el gobierno de Dios mismo. Ahora, por supuesto, la historia de los reyes en el Antiguo Testamento es una historia de corrupción indescriptible y del fracaso de esos reyes para llevar a cabo la responsabilidad que se les había dado inicialmente. Pero el rey de Israel está sujeto a la ley del rey. Entonces, el rey mismo es un mediador, está bajo la ley de Dios y sin embargo ayuda a mantener y establecer la ley de Dios para el pueblo. De nuevo, no hay independencia del rey de Dios en la Biblia. El rey es el agente de Dios, el ministro de Dios para gobernar. Ese es el mismo principio en el Nuevo Testamento con respecto a los magistrados civiles. La Biblia puede permitir dos esferas de operación diferentes entre la iglesia y el Estado, y en ese sentido habla de la separación de la iglesia y el Estado porque tienen diferentes deberes que cumplir, pero nunca encuentras en las Escrituras la idea de separación entre el Estado y Dios. Porque los gobernantes de este mundo son ordenados y nombrados por Dios, y son ordenados a la vocación de defender la justicia y establecer la justicia, y son responsables ante Dios por la forma en que ejercen su reinado. Hace años me invitaron a hablar en el desayuno inaugural del gobernador en Tallahassee, aquí en Florida. Y en esa ocasión, cuando di esa charla, le recordé solemnemente al gobernador del estado, le dije, Señor, hoy es su día de ordenación. Recuerdo mi día de ordenación, cuando tuve que ir ante el presbiterio y me separaron para el ministerio evangélico y así sucesivamente, y tuve que hacer votos y juramentos, y hoy vas a ser ordenado en el ministerio. Porque ser gobernador es ser un ministro de Dios. Y solo Dios puede hacerte gobernador y Dios te hará responsable de cómo gobiernas. Eso es cierto para cualquier gobernante en cualquier nación y en cualquier situación. Ahora, lo que Dios ve en este mundo es un mundo que está gobernado por reyes corruptos, reyes que no obedecen la ley del rey y se desvían de hacer justicia y lo correcto. Y el modelo más cercano que encontramos en el Antiguo Testamento, el rey ideal, él mismo fue un corrupto y ese era David. Pero David introdujo la edad real de oro en Israel y después de su muerte el pueblo anhelaba ver la restauración del reino davídico.